guión, ¿cierto? ¿Por qué un guión? Porque el monólogo pertenece a lo que conocemos como el género dramático, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez han ido a una obra de teatro? Sí. Entonces, precisamente, el monólogo, digamos que es una forma de expresión del género dramático, que es lo que nosotros conocemos como el teatro, ¿cierto? El teatro es una expresión, digamos, una expresión artística donde se pone en escena una situación, ¿cierto? Pertenece al género narrativo. ¿Por qué pertenece al género narrativo? Porque se cuenta una historia, ¿cierto? Se narra una historia. Entonces, en ese sentido, pertenece al género narrativo. Entonces, cuando ustedes plantean un monólogo, tienen que tener varias habilidades. Primero, pues tienen que elaborar un guión. O sea, que ahí estamos en toda la parte escritural. Tuvieron que haber tenido una selección de un tema. Ese tema va a estar basado en la lectura del libro que tuvimos para el semestre, que fue El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dentro de ese libro, ustedes tuvieron que haber encontrado como muchas cosas, ¿cierto? Y van a buscar un tema, yo les voy a plantear uno, pero ustedes pueden también, digamos, buscar otro tema que puedan ver ustedes muy latente en ese libro y con base en eso van a hacer el monólogo. Entonces, primero hay que hacer un guión, tuvieron que haber leído el libro, tuvieron que haber escogido un tema, luego tienen que poner en práctica lo que aprendimos, manejo de la voz, todo lo que tiene que ver con la kinésica y la proxémica, lenguaje corporal, tonos, volumen, la dicción, es decir, hablar claramente, hacerse entender y evidentemente tener un mensaje que dar, ¿cierto? Y en ese sentido ser muy claros con ese mensaje. Va a caer esta. Se va a caer el mundo. Entonces, empecemos a mirar qué es esto del tema del monólogo. Vamos a mirar qué es un monólogo. Necesito que hagamos silencio para no tener que gritar. Entonces, vamos a ver qué es un monólogo. Vamos a ver un video donde les muestro un ejemplo de un monólogo, en este caso un monólogo dramático, y les explico entonces en qué consiste la actividad. ¿Listo? Primero, para nosotros entender qué es el monólogo, tengo que entender qué es el género dramático, ¿cierto? El género dramático, como les dije, es lo mismo que decir el teatro. Ustedes han ido a teatro y se han dado cuenta que para que haya teatro o para que haya una obra de teatro tiene que haber primero un guión, ¿cierto? Entonces, en el género dramático son obras que se escriben para ser representadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo escribir un cuento que escribir una obra de teatro que va a ser representada por alguien, ¿cierto? Es muy diferente en toda la estructura. En el cuento, por ejemplo, en la novela o en este tipo de textos narrativos, hay un narrador que cuenta una historia, ¿cierto? En el género dramático no hay narrador. La historia es contada por medio de las acciones. No hay un narrador que dice, había una vez una niña que caminaba por el centro de la ciudad. No, hay una niña caminando por el centro de la ciudad, ¿cierto? Entonces no hay quien lo esté narrando. Es por medio de los diálogos y las acciones que el público o los espectadores entienden qué es lo que está pasando. No hay que ir a explicarle al espectador que ahí va una niña caminando, va la niña caminando, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia básica con, digamos, un texto narrativo normal, como la novela que ustedes leyeron del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eso es una novela donde hay un narrador, que en este caso, ¿quién era el narrador? Utterson era el narrador, era quien estaba contando la historia. Entonces, en el género dramático se cuenta la historia por medio de las acciones, ¿cierto? Y por medio de los diálogos. ¿Listo? O sea, de las conversaciones que sostienen los personajes. Y el público entonces entiende qué es lo que está pasando por esas conversaciones y por esas acciones que está viendo representadas, ¿cierto? Dentro del género dramático hay muchas cosas importantes y que juegan un papel relevante. Por ejemplo, la escenografía, ¿cierto?
porque la escenografía me puede indicar el espacio donde se está desarrollando la historia. En un cuento, había una vez en la tarde de 1850, ¿cierto? Ahí ya me ubicaron espacialmente. En el género dramático, pues el director de la obra tendrá que pensar cómo hace la escenografía para que el público entienda en qué época se está desarrollando. Entonces, en el género dramático es importante los diálogos, la escenografía, digamos todo el asunto de la utilería, que es de la vestimenta de los personajes, la caracterización de los personajes. Todo eso está dentro del mensaje que se quiere emitir. ¿Por qué estoy siendo clara en esto? Porque evidentemente en el ejercicio que ustedes van a hacer, pues tienen que tener eso en cuenta. ¿Dónde se van a grabar? ¿Se van a poner algo? ¿Se van a maquillar? ¿Cierto? Todo eso tiene un significado. Y todo eso va dentro del mensaje que ustedes quieren emitir, ¿cierto? Entonces por eso estoy empezando desde este punto para que lo tengan claro, ¿listo? Entonces, el género dramático lo constituyen las obras literarias que son escritas para ser representadas ante un público. Romeo y Julieta es una obra de teatro. Hamlet es una obra de teatro. Todo Edipo Rey es una obra de teatro. Electra es una obra de teatro que es una tradición desde los griegos. Esa era la televisión de los griegos, ir a teatro, ¿cierto? Ese era el Netflix de los griegos, ir a teatro. A ver qué, historias que se representaban y que los representaban a ellos, porque eran historias sacadas de las vivencias, ¿cierto? Y de sus creencias. Entonces, en el género dramático, como les dije, son obras escritas para ser representadas. Entonces usted está leyendo, por ejemplo, Romeo y Julieta, y va a ver que no es una obra como un cuento, sino que usted ve Romeo, dos puntos, lo que dice Romeo, Julieta, lo que dice Julieta, entre paréntesis, Romeo alza su mano. ¿Qué le está indicando ahí? ¿Qué acción debe hacer Romeo mientras dice lo que tiene que decir? Eso se llaman acotaciones. O guiones, no. El guión es todo eso. El guión es la obra escrita. Por ejemplo, en una telenovela también tiene guión, porque cada persona debe saber qué es lo que tiene que decir. Y también el director en el guión le dice cómo debe más o menos actuar, ¿cierto? Entonces, sonríe, llora, baja la mirada, levanta la mano, todo eso son acotaciones que hace el director de la obra o el escritor para que los actores sepan más o menos qué tienen que hacer, ¿cierto? Bueno, entonces ahí eso es muy importante, pues, como en el género dramático. Plantea un conflicto al espectador a través de la actuación directa de los personajes. Lo que llamamos nudo en un cuento. En una obra de teatro también debe haber un nudo, ¿cierto? Pues como un conflicto, un problema a resolver, ¿cierto? Bueno, el autor cede su voz a los personajes que exponen o desarrollan el conflicto ante los espectadores, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo que no hay un narrador directo, sino que son las acciones las que van contando lo que va pasando. Los escenógrafos también hacen parte de en razón a que todos los elementos son puestos en la escena. Dicen y forman parte del mensaje que se quiere enviar, lo que les estaba diciendo. Obviamente, si yo voy a filmarme, voy a hacer un monólogo y voy a poner una pared en blanco, eso tiene que tener un significado dentro del mensaje. O si lo voy a hacer al aire libre, o si me voy a poner un sombrero, o si me voy a maquillar de cierta manera. Todo eso tiene que tener un fin comunicativo, tiene que ser simbólico, tiene que ser, pues, representar algo, ¿cierto? No es al azar, porque un artista nunca pone nada al azar. Obviamente yo entiendo que ustedes no son actores ni actrices ni nada por el estilo, pero sí necesito que tengan eso presente, o sea, que entiendan que todo elemento que hay en este tipo de cosas tiene un significado. Perdón, profe, como los extras, que ponen gente a actuar así, que se llaman extras, que ponen pues detrás del personaje. También podría usted estar haciendo un monólogo y poner gente, porque seguro tendría un significado, sí, podría ser, o simplemente lo que haya detrás, o lo que haya al frente, o la forma como usted, porque usted no puede hacer un monólogo, digamos,
de una situación muy triste, muerto de la risa, ¿cierto? No puede. O al revés, o una situación muy alegre de usted, no es mía, no, ¿cierto? No. O sea, todo tiene que estar acorde y por eso creo que es digamos, una herramienta para que evaluemos cómo nos fue en el curso. O sea, bueno, chicos, ¿hasta ahí es claro? Bueno, la obra dramática es precisamente entonces esa ya, digamos que ya lo que se pone en escena. Es una obra literaria representada ante espectadores y que desarrolla una acción dialogada o narrada y es representada por actores, que son los personajes, en un espacio. El espacio escénico, o sea, todo, digamos, por ejemplo, en el Pablo Tobón, pues allá donde se representan se me olvidó el nombre en este momento, en el Atril, allá pues donde están todos, eso es el escenario. Y eso, digamos que incluso las luces, para representar si está de día o de noche, cuando se baja un telón, ¿qué quiere decir? Que se acaba una escena y comienza otra. Cuando salen o entran personajes, hay cuadros. Bueno, eso tiene todo un asunto técnico, pero quiero que entiendan que eso tiene significado, ¿cierto? Que no es simple y llanamente que cuando yo voy a una obra de teatro y bajaron el telón es que ya pues no tiene ningún significado, no, que ya se acabó una acción y que sigue otra, ¿cierto? Y por eso se baja el telón. La escenografía, como les acabo de decir, es muy importante porque es muy significativa, o sea, significa y da un mensaje. Bueno, aquí en esta otra parte viene toda la parte como histórica de dónde viene el teatro, que se los acabo de mencionar. El teatro viene de la antigua Grecia, donde se utilizaba para hacer como una especie de catarsis, ¿cierto? Entonces hacían una obra de teatro y la gente como que se desahogaba viéndose representada ahí. Por eso es tan importante dentro de la historia de la literatura todo lo que tiene que ver con el teatro griego, ¿cierto? Ahí se representaba lo que las personas estaban sintiendo. ¿Cómo es ahorita el cine? El cine es un elemento, digamos, catártico, donde se hace catarsis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se hace una y otra película de la época del narcotráfico en Colombia, eso es porque la gente necesita hablar de eso, porque es algo que afectó a las personas. Entonces, de alguna manera, hacen catarsis por medio de una película, ¿cierto? O sea, la gente se expresa, ¿cierto? En ese tiempo era lo mismo con el teatro. Entonces, digamos que en la antigüedad solo podían actuar los hombres. O sea, en el teatro griego solo actuaban hombres. Y para representar mujeres, las representaban hombres. Y se hacía por medio de máscaras. O sea, ellos tenían una túnica blanca, pero la caracterización de los personajes se hacía por medio de máscaras. Por eso cuando ustedes ven el símbolo del teatro, son dos máscaras, ¿cierto? Ese es el símbolo mundialmente del teatro, dos máscaras así sobrepuestas. Porque tradicionalmente el teatro se hacía era con máscaras, no con vestuarios, sino máscaras. Y se representaban, digamos, en los coliseos, en el teatro griego, que estaba hecho, no sé, pues pueden buscar fotos, es muy bonito. Todavía hay pues como lugares donde hay vestigios de esos teatros griegos, que son hechos así en tribunas y abajo está el escenario. ¿Por qué? Porque eso tenía una acústica, porque evidentemente en esa época no había micrófonos. Es como el Carlos Vieco. Era a pulmón. Como el Carlos Vieco. Más o menos así. Pero el Carlos Vieco solo tiene aquí atrás. Este era todo redondo, ¿cierto? Entonces tenía una acústica especial para poder que la voz de los actores se proyectara y todo el mundo escuchara, ¿cierto? Hay mucha ingeniería pues realmente y arquitectura porque la voz se escuchaba de todos lados. Bueno, había tres géneros en el teatro que eran la tragedia, la comedia y la combinación de los dos que es la tragicomedia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de tragedia, Edipo Rey, me imagino que lo conoces, ¿cierto? Edipo Rey es una obra de Sófocles donde
Edipo mata a su papá y ahí es donde sale esta teoría de Freud del complejo de Edipo, ¿cierto? De que el niño se enamora de su mamá y lo contrario es el complejo de Electra, que es la niña que se enamora de su papá, más o menos a los 5 años. Entonces es un asunto que pasa. Y eso parte del estudio de esta obra de teatro, que es una tragedia. Comedia, hay una que se llama, pues las más clásicas, Las nubes, Las avispas, de un autor griego que se llama Aristófanes. Digamos que es como lo más. Y ya en el Renacimiento, pues William Shakespeare, por allá los franceses, Molière, hay muchos autores de teatro muy importantes. Bueno, ahora, ¿qué es un monólogo? El monólogo es lo contrario al diálogo, ¿cierto? Para entender más o menos qué es un monólogo, entender que es todo lo contrario a un diálogo. En un diálogo tiene que haber mínimo 2 personajes. En el monólogo es una sola persona que está reflexionando. Lo que nosotros conocemos como el monólogo interior, cuando uno está conversando consigo mismo, eso es un monólogo. Es decir, una reflexión que uno tiene en su cabeza, ¿cierto? Y que en el caso del género dramático es una expresión de un actor en soledad acerca de cualquier tema, ¿cierto? ¿Por qué se dice que una expresión? Porque es una reflexión, no es, por ejemplo, digamos, reflexionar sobre cualquier cosa que le esté sucediendo a uno o sobre cualquier cosa que haya visto, pero que tenga evidentemente un fin comunicativo, ¿cierto? Entonces, el monólogo es un diálogo interiorizado. Suena como raro, un monólogo es un diálogo, pero sí, porque es una conversación con uno mismo. Yo hablo conmigo misma, todos lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo uno está elucubrando y hablando y preguntándose cosas y castigándose y reprochándose y felicitándose, todo ese tipo de cosas. El monólogo, si uno lo va y lo piensa, eso casi no tiene orden, porque uno en la cabeza no tiene puntos ni comas, no tiene nada de eso. Incluso usted está pensando en una cosa y se le atraviesa otra idea y pasa a esa otra idea y después vuelve a la anterior y es así, ¿cierto? Incluso hay una obra literaria de un autor que se llama se llama El Ulises, se me olvida en este momento el autor, Harold Bloom, así que esa obra es un texto de este tamaño y es toda un monólogo. No tiene signos de puntuación, más o menos tiene 1000 páginas, es una cosa impresionante. Y cuenta cómo ese señor va por la ciudad como Ulises y cómo va pensando, ¿cierto? Está contando una historia, pero entonces en el momento que está contando la historia pasa algo y él piensa en eso y se devuelve. Entonces es un texto muy difícil de leer, pero es un texto, digamos que magistralmente escrito. Y lo que quiere simbolizar es eso, ese monólogo que nosotros tenemos siempre en nuestra cabeza, ¿ya? Entonces, repito, el monólogo es un diálogo interiorizado que puede formularse como un lenguaje interior entre un yo locutor y un yo receptor. ¿Qué quiere decir eso? Que es yo, le hablo al yo y el yo le contesta. Exacto, entonces hablo conmigo mismo. Yo sé que ustedes me entienden porque todo lo vamos, pues todas las personas lo hacemos constantemente. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como un monólogo. En las obras de teatro, cuando sale un autor, por ejemplo, si ustedes han leído Hamlet, es el famosísimo monólogo de toda la historia que se llama Ser o no ser, que es Hamlet hablando de ser o no ser, esa es la cuestión. Y desarrolla toda esa idea durante 15 minutos pensando en eso, reflexionando en qué es ser o no ser, esa es la cuestión. Y habla durante todo un rato. Y eso es un monólogo, ¿cierto? Frente al diálogo, forma de interacción comunicativa y alternancia discursiva directa entre varios personajes. ¿Por qué? Porque incluso
Piénsenlo como el mismo Javi y Jackie. Ahí hay un monólogo muchas veces porque es una conversación entre dos que son uno solo. ¿Cierto? Entonces, son dos personajes diferentes, pero están metidos en la cabeza de uno solo y ellos conversan. Entonces hay muchos monólogos, por ejemplo, en la historia de la literatura, donde es este problema de la personalidad múltiple, ¿cierto? Lo han visto en películas. ¿Cómo es que se llama esa película? Por eso. Por ejemplo, esos monólogos, porque es el mismo personaje hablando con sus 55 personalidades, ¿cierto? Entonces, ahí, por eso es que hablamos de un diálogo entre varios personajes, pero que es uno mismo, uno solo. El monólogo es también una forma de discurso directo en el que un personaje no se dirige a un interlocutor material, sino que habla o piensa para sí mismo. También lo conocemos como el soliloquio. Monólogo o soliloquio. ¿Qué es eso de hablar solo? ¿Cierto? Hablar conmigo mismo. Manifestando sus pensamientos y sentimientos más íntimos con autenticidad y desinhibición. Características del monólogo. Dentro de todas las características de estos diálogos, recuerden que se dice, es contradictorio decir monólogo, es un diálogo, pero es un diálogo porque es con uno mismo, ¿cierto? Es una conversación interna, entonces constituye un diálogo. No con otra persona, o incluso yo podría hacer un monólogo pensando que otra persona está ahí, pero no existe, hablando con otro que no existe, y eso sigue siendo un monólogo, ¿cierto? Cuando uno se enoja y no sabe qué decir, y cuando se va a dormir, yo porque no le dije eso, está hablando con alguien que no está ahí, ¿cierto? Sí, suele pero pasar. que usted le quiere decir un montón de cosas, ese es un monólogo, ¿cierto? Ese es un monólogo. Entonces, ¿Por qué no le? dentro de las características de estos diálogos se debe mencionar el uso de las exclamaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ser expresivo, ¿cierto? Hay que ser expresivo. Hay que tener unos tonos de voz diversos. Hay que expresar emociones con la voz, con el ritmo, con el tono, ¿cierto? Con todo eso que hemos visto. La forma en la que resalta el interlocutor y las maneras de expresión del personaje, voz y pensamiento. ¿Por qué? Porque incluso en el cambio del tono de la voz yo voy a saber si es la voz del personaje la que está hablando o es el pensamiento. Que es uno con la voz, con la expresión. Vos que pensás, ¿cierto? Está hablando uno con su pensamiento y con el cambio de la expresión y de la voz se nota que es uno o es otro. Entonces, incluso como en esta película que cambia el tono de la voz, la personalidad, hasta la cara como que se le transforma, ¿cierto? Entonces es una cosa impresionante porque se nota Cambia el rostro. Sí. ese cambio, ¿cierto? Respecto a la voz, se hace referencia a cuando esta hace réplica con los demás personajes o cuando se mantiene aislada. Lo mismo, cuando está hablando este personaje o le está contestando al que no existe, que es el ejemplo que les estaba dando ahorita. Bueno, en cuanto al pensamiento, se habla de los monólogos autocitados, los citados de pensamiento referido o los monólogos autónomos. Eso sí ya es una cosa pues demasiado técnica, se los pongo para que tengan como la referencia, pero igual pues yo no les voy a pedir que sea un monólogo citado, un autocitado, no, simplemente vamos a hacer un monólogo. Bueno, tipos de monólogo. Esto sí es importante porque hay tres tipos de monólogo. El dramático, que es el que nosotros vamos a hacer. El monólogo dramático se trata de un género mediante el cual el personaje comienza a hacer reflexiones en voz alta, ¿cierto? Lo que ustedes van a hacer es una reflexión acerca de un tema determinado que tenga como referencia el libro que leímos. ¿Listo? Ahorita les voy a explicar pues como más
en concreto, realizando expresiones de sus ideas, emociones y pensamientos profundos a un público determinado. También tenemos el monólogo de humor, que son como estos tipos de stand-up comedies. Eso es un monólogo. Eso es lo que iba a preguntar. Entonces, esos evidentemente tienen la misión de hacer reír a las personas que lo están escuchando, o sea que son temas divertidos, temas actuales. Estos humoristas tienen una capacidad impresionante de observación, entonces uno siempre se siente muy identificado con ellos. Entonces, ese es el otro tipo de monólogo. Y el último, que es el monólogo interior, que es el que está escrito, o sea, ese se utiliza en la literatura, donde los personajes hacen una intervención, digamos, muy larga, pero esto es del género narrativo, pero escrito. ¿Bien? Entonces, el que nosotros vamos a desarrollar es este monólogo dramático. ¿Listo? Chicos, hasta ahí he sido clara, preguntas, dudas, inquietudes. Profesora, ¿Yo? no. Jamás. Yo soy un ser de luz. Bueno, ahora sí. Actividad de monólogo. Entonces les voy a explicar en qué consiste la actividad, les muestro en un video, de hecho se los voy a mostrar ya mejor. No, primero esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escúchenme pues. Teniendo en cuenta algún tema planteado por el libro, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, en este caso el doctor Jekyll y Mr. Hyde, se me pone una palabra, realizar un monólogo de 2 minutos. ¿Cómo así? ¿Ustedes qué pueden hacer? Yo les recomiendo un tema, yo lo haría de un tema, que es el tema principal del libro, que es la dualidad del ser humano, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo representar esa dualidad, por ejemplo, en mi vida cotidiana o en el mismo libro? ¿Cierto? Van a escoger, yo les propongo el tema de la dualidad del ser humano. ¿Qué es la dualidad del ser humano? Lo hablamos durante 5 o 6 clases, entonces creo que no tendría que volver sobre ese tema. Es finalmente la propuesta estética del libro, ¿cierto? La dualidad, que no somos ni buenos ni malos en su totalidad, sino que tenemos en nosotros cosas buenas, cosas malas, que hay veces, digamos, unas ganan, a veces nos gana lo bueno y a veces nos gana lo malo. Le sacan lo malo. Ese es el tema que yo les propongo, que ustedes lo pueden desarrollar. ¿Cómo? Lo pueden desarrollar en una, digamos, dentro de su propia vida, ejemplificar cómo se da la dualidad, o en una situación que ustedes hayan visto que hay dualidad del ser humano, o dentro del mismo texto, ¿cierto? Eso es un tema. Ustedes pueden encontrar más temas. ¿Qué otro tema se plantea en el libro? Por ejemplo, la sociedad de las apariencias. ¿Qué otro tema se plantea en el libro? Todo lo que tiene que ver con esa, digamos, también tiene que ver con la dualidad y esa doble moral también, ¿cierto? ¿Qué más pueden ustedes ver ahí? No sé, yo veo los temas como básicos son esos. También toda esa diferencia social, todo lo que tiene que ver con ese tema, también lo pueden desarrollar. Entonces, pueden hacer esos, cualquiera de esos 3 temas u otro que ustedes hayan logrado identificar y que lo puedan representar. O también pueden, digamos, escoger un personaje del libro y representarlo, ¿cierto? Pero no representarlo, digamos, en que van a decirle exactamente lo que dice el personaje, sino que ustedes podrían imaginarse qué haría ese personaje, por ejemplo, en una situación, ¿cierto? Escoger un personaje del libro y, digamos, representarlo como si fuera, digamos, en la sociedad actual, como sería Mujaya caminando por la calle de Medellín o Jekyll, o lo que hicieron en una, digamos, en una de las exposiciones, que, este personaje, ¿quién sería actualmente? Que don Pedro es de la tienda chismoso, que ese es Utterson. Pueden tener de referencia a alguno de los personajes también, ¿listo? Y van a construir un monólogo de 2 minutos. Obviamente, ¿cómo vas a meter aquí? ¿Cómo vamos a hacer?
Que amanecemos. Hasta las 5 de la mañana. Una belleza. Bueno, entonces, un monólogo de 2 minutos. ¿Qué tienen que hacer? Obviamente lo tienen que preparar. ¿Cierto? Lo tienen que decir en el espejo, decírselo a otro. ¿Qué voy a evaluar en él? El manejo del lenguaje corporal, el lenguaje verbal, o sea, que realmente pues que haya un buen manejo de lo que dicen y que esté en concordancia en cómo lo dicen, la reflexión que se haga respecto al tema, ¿cierto? Y la incorporación de los elementos característicos de un monólogo, ¿cierto? Entonces, hay que tengan en cuenta lo que les decía ahorita, el asunto del vestuario, el asunto de la escenografía, todo eso lo piensen bien, ¿cierto? Que sea un asunto pensado. El monólogo me lo deben mandar, tiene plazo hasta el próximo martes, antes del examen final, y mentira, no, el martes hasta las 12 de la noche, que todavía es martes. Y me lo deben mandar al correo, pero por favor, al correo institucional. Si me llega al otro correo, lo siento, pero no existe. El correo institucional. No existe, para que sepan. Cuando escriben el correo institucional, chicos y chicas, preguntas. Tiene que ser. Lo que pasa es que ya no hay una reflexión. Yo lo que necesito es una reflexión, ¿cierto? Del tema. Y que ustedes lo lleven a su vida cotidiana o que lo representen por medio de un personaje del libro. Pero lo que yo necesito es una reflexión. Sobre cualquier cosa, no puede ser necesariamente el libro. Sí, del libro. Tiene que, si me hacen algo que yo no veo que tenga absolutamente nada que ver con el libro, no es lo que estoy pidiendo. Porque el tema de referencia es el libro, ¿cierto? Y como se supone que lo leyeron, ¿cierto? Entonces, ahí va a estar reflejado esa reflexión. Es un monólogo porque lo van a hacer ustedes solos, ¿cierto? Es individual. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, es individual, evidentemente, porque si no, no se llamaría monólogo, sino que llamaría una obra de teatro. Listo, un monólogo de 2 minutos. Ustedes dirán que es muy poquito, pero en 2 minutos dicen hasta misa. Listo. Más preguntas, chicos, chicas. Profe, su correo es natalia.montaña21@yahoo.co. Matar el grupo por. Arroba que Ya lo listo. mandaron. Chicos, más preguntas. No, profe. Recuerden que esa actividad tiene el valor de